Buenos días amigos y amigas del canal. Esto es Travel Supervivencia Naturaleza, TSN Channel. El día de hoy vamos a hablar de qué material es el idóneo para hacer el Camino de Santiago. Como regla sencilla pero muy importante, tened en cuenta que siempre cuando hacéis este tipo de caminatas o de viajes, el peso máximo que podéis llevar es un 10% de vuestro peso corporal. Por ejemplo, yo peso 75 kilos, mi peso máximo sería unos 7,5 kilos, para ir cómodamente andando y sin sufrir lesiones lumbares y demás. Y más cuando muchas veces la gente que hace el Camino de Santiago son gente que no está acostumbrada a subir grandes pendientes o andar mucho por la montaña. Entonces, tenerlo eso como regla básica. Para empezar, la mochila ideal sería una mochila tipo como esta. Yo aconsejo llevar una mochila, las típicas de montaña, con su muy importante, con un buen arnés lumbar, porque es donde va a cargar la mayoría del peso, un buen espaldar y sobre todo que sea de un tamaño de unos 35 litros máximo, no más, porque la idea es ir con lo justo. Pensad que no vamos a estar en la montaña, vamos a estar en una zona civilizada, donde también tenemos acceso a pueblos y a ciudades donde en un momento dado podemos comprar cosas. Entonces, muy importante una mochila pequeña, cómoda y en la que quepa todo lo imprescindible. Entonces, tras esta mochila llevaremos un kit muy importante, un kit sanitario, un botiquín pequeño, de los típicos por ejemplo que podemos encontrar en el Decathlon, baratos, que ocupan muy poco. Muy importante llevar por ejemplo unos sobres de Frenadol, o una marca similar. Más que nada porque donde vamos a desenvolvernos es un ambiente donde las diferencias de temperatura son importantes. Pensad que vamos a andar y vamos a estar sudando, pero por la noche hace frío y es un ambiente muy húmedo. Entonces es muy fácil coger una gripe o un resfriado. Entonces es muy importante llevar un producto para que nos ayude a combatir la gripe. Llevar también, por ejemplo, un Dolex o unas pastillas para el dolor muscular. Muy importante, que eso la gente se lo olvida. Este producto, no sé si la cámara puede enfocarlo, esto es la pomada del tigre. Aquí en España se puede conseguir muy fácil en el Decathlon, por ejemplo. Y es una pomada que yo aconsejo siempre que vayamos, ya no solo para hacer el Camino de Santiago, sino por ejemplo cuando vamos a la montaña, llevarla. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas propiedades. Puede servirnos para calmar dolores, de pomada, de crema humectante, incluso hasta en un caso de supervivencia extrema nos sirve hasta para hacer fuego. O sea que muy interesante, es barata y recomendado al 100%. Otra cosa sería un bote de crema. Este es muy pequeño, no hace falta llevar uno grande. Uno en tamaño mediano, pero tampoco uno que pese mucho. La idea es ahorrar muchísimo peso. Otro material imprescindible, una navaja. Yo recomiendo una multiuso. Puedes estar la Vitorino Hutchmans y sobre todo porque bueno, tiene unas pinzas, que en un momento dan una astilla, alguna espina que nos clavemos, la podemos utilizar. Con la típica navaja normal, unas tijeras. Lleva unas tijeritas, que en un momento dado para hacer un vendaje, para una historia, pues siempre es útil. El abre botellas. Un palillo, pues si tenemos que comer algo en un sitio. En fin, es muy pequeña, no ocupa espacio y muy recomendable siempre. Otra cosa que recomendaría sería, en lugar de llevar botellas de agua, llevar un camel. Un camel de 1,5 litros, 2 litros, no más, no es necesario más. Hoy en día casi todas las mochilas están adaptadas para llevar camel. Incluso aunque no esté adaptada es muy fácil colocarlo. Entonces, muy importante cuando llevemos el camel sacarle el aire, porque si no va a estar moviéndose muy incómodo el ruido. O sea que no se olvide eso. Pero un camel como este es más que suficiente. Comida, pues siempre por el camino, llevar las típicas barritas, algunas barritas, frutos secos, para ir picotando por el camino. Otro detalle muy importante, del que nunca se hable, son estos. Esto es una pinza de una ropa normal, de las que tenemos en la casa. Muy importante llevar siempre algunas pinzas, no es necesario, no sé, 4, 5, 6 pinzas. ¿Por qué? Porque la idea es que lleva muy poca ropa y conforme vamos andando en el camino ir secándola. La podemos colocar encima de la mochila, atada con estas pinzas y poder secarla. Incluso en los albergues, en algunos sitios, pues muchas veces no hay pinzas suficientes, se pierde y siempre es bueno llevar unas cuantas pinzas.
Por otra parte, tenemos el kit de aseo. El kit de aseo hay que llevar lo básico, pues un cepillo de dientes, la pasta de dientes. Recomiendo llevar cada uno siempre su propia pastilla. ¿Por qué? Porque aunque bueno, hay mucha gente que prefiere jabón, pero las pastillas rinden más, ocupan menos espacio, es más higiénico porque bueno, es de uno personal, es una pastilla personal y recomendaría. Llevar siempre un bote pequeño de champú o un par de botes de estos, de los típicos que nos dan en los hoteles, por si acaso. Y bueno, y todo un hilo dental, importante. Y bueno, todo esto metido pues en un bolso de aseo pequeño que ocupa muy poco espacio. Un tercer elemento que para mí es imprescindible son los bastones. No olvidar los bastones, siempre llevar los tapones de plástico, de goma. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ir por pueblos donde es un empedrado y aparte de que puede dañar los monumentos y demás, hace mucho ruido y es un poco incómodo. Entonces para esos sitios poner los bastones y bueno, y cuando salgamos y sean caminos de tierra, pues perfectamente se los podemos quitar y vamos con las puntas de grafito. Recomendaciones: cuando compréis bastones, comprad siempre bastones de pinzas. Intentad evitar los bastones de rosca. ¿Por qué? Porque los de rosca, a no ser que sean de una gama top, por lo tanto van a ser muy caros, al final la rosca siempre termina pasándose y terminan durando menos. Los bastones de pinza suelen durar más, suelen ser de más calidad. Un bastón, pues bueno, pues en el mercado tenemos multitud de marcas. Yo recomiendo que compréis unos de cierta calidad. No tiene por qué ser de carbono o ya super, pero sí de cierta calidad. Que tenga un buen agarre, por ejemplo, esto es muy útil cuando subimos pendientes, esta espuma y bueno, pues esa es la idea. Bueno, vamos a empezar ahora por la ropa, la vestimenta. Vamos a empezar desde abajo arriba. Lo primero sería unas buenas botas. La gente pregunta si son mejores botas o zapatillas. Yo recomiendo botas, independientemente de que os compréis unas zapatillas buenas e independientemente de que hagáis el camino de Santiago en verano. Yo siempre recomiendo las botas, ¿por qué? Pues porque os sujeta mejor el tobillo. Pensad que aunque no vayáis a andar por campo otra vez, vais a andar por caminos de tierra, calles empedradas, etc. Y eso se nota, al final los tobillos sufren mucho. Entonces os recomiendo una bota con una caña de esta altura que os pueda sujetar mejor el tobillo. En esto os recomiendo que no escatiméis, comprar unas botas buenas, no unas botas... ¿Por qué? Unas botas con una buena suela. Estas son unas Salomón, pero pues las típicas son las de suela Vibram, que tengan Gore-Tex, es decir, que sean impermeables, que transpiren bien y bueno, en el mercado podéis encontrar multitud de marcas, pero en esto sí, una bota buena es imprescindible. Segundo, para mí voy a hablar de unas cosas que son, si no lo más importante, muy importante, serían las medias. ¿Por qué es tan importante? Porque la gente comete el error de pensar que cuando salen las ampollas es porque no están acostumbrados a andar. Es verdad que estar acostumbrado a andar te ayuda, pero al final las ampollas, la mayoría de ocasiones salen porque cometen varios errores. Uno de ellos es comprar, por ejemplo, unas botas buenas o unas zapatillas buenas, pero unas medias de baja calidad, por ejemplo de lana. Unas medias siempre hay que comprarlas de un tejido que sea sintético, que transpire bien, que se ajuste muy bien al pie. No tienen por qué ser unas super medias, por ejemplo, estas son de Decathlon y van estupendamente. Por ejemplo, unas medias que no tengan costuras, de tal manera que no nos marquen, que sea de nuestra talla idónea, que tengan, por ejemplo, estos elásticos en la parte delantera y en el tobillo, que como digo sean transpirables. Por lo tanto, en esto sí os recomiendo que compréis unas buenas medias. ¿Cuántas tenemos que llevar? Yo recomiendo tener 3 pares, unos puestos y 2 de repuesto. Siempre otro para cambiarlo cada día y otro en plan B por si pasa algo. Entonces esto importantísimo. Os recomiendo también que veáis un vídeo de cómo atarse las botas. ¿Por qué? Porque no solo basta una media buena, hay que saber atarse las botas. No es lo mismo atarse el calzado cuando subimos una cuesta que atarse el calzado cuando bajamos una pendiente. Es diferente. Por otra parte, os recomiendo que, por ejemplo, no os duchéis por las mañanas. ¿Por qué? Porque ponerse el calcetín o la bota con el pie húmedo facilita la formación de ampollas. Entonces son 3 consejos que, unidos a unas buenas medias, seguro que van a evitar que os hagan ampollas. Bueno, arriba tenemos la ropa interior,
bueno, pues la ropa interior de cada persona, tanto los chicos como las chicas. Yo recomiendo que llevéis 3, siempre uno puesto, otro para mudar y otro por si acaso. Esto no tiene por qué ser nada especial, lo que llevamos en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Os recomiendo, vamos a empezar ya por la ropa en sí. Como pantalones, bueno, yo recomiendo unos pantalones que no sean muy gruesos, incluso aunque hagáis el Camino de Santiago en invierno. Siempre de estos materiales sintéticos, de estos que son semielásticos, que transpiran muy bien, se secan muy rápido. Y recomiendo que llevéis 3 pares, uno puesto, otro de muda y otro por si acaso. Cuando vengan días fríos, o días por ejemplo sobre todo de viento, que es lo que baja la sensación térmica, os recomiendo que llevéis una malla térmica, pues de este estilo. De estas que abrían, se coloca debajo del pantalón y va a proteger. De esto con una sería suficiente. Pesa muy poco, ocupa muy poco espacio, veis como haciéndolo como un rollo. Pesa muy poco, igual que el pantalón, aunque parezca que 3 es mucho, pero muy poco, porque estos pantalones son muy ligeros y haciéndolos como un rollo, pues veis que ocupa nada. Entonces, os recomiendo esto. Como segunda prenda, os recomendaría una camiseta. Igual, de tejido sintético, que sea transpirable, siempre de manga larga, incluso aunque hagáis el Camino de Santiago en invierno, o en verano, perdón. ¿Por qué? Porque va a proteger de los rayos del sol. Pesa un poco, se seca muy rápido y os recomiendo esto como primera capa. Como segunda capa, os recomiendo pues el típico forro polar. Esto quizás sea la prenda más pesada de todas. Esto solo se llevaría de camiseta os recomiendo que llevéis también 3. Una para llevar, otra de repuesto y otra por si acaso. El forro polar. Pues el forro polar quizás sea la prenda más pesada de todas. Pensad también que es la que vais a llevar la mayoría del tiempo encima. Sobre todo por las mañanas, si lo hacéis en verano, por las mañanas hace fresco. Si es en invierno, lo vais a llevar todo el día puesto. Es una prenda, por ejemplo, cuando llegáis al refugio por la noche lo vais a poner porque por la noche hace fresco, a veces llueve, hay humedad. Entonces es una prenda que siempre es un imprescindible y también la prenda más utilizada. En marcas, bueno, pues en marca hay muchas. Bueno, es una prenda igual que siempre vais a utilizar el resto de vuestra vida. Como tercera capa os recomiendo un forro polar. Un forro polar que sea de calidad. Os recomiendo que veáis un vídeo que tengo de un pluma, en ese caso es de la marca Millet, donde explico, digamos, cómo se mide la calidad de un plumas. Como digo, recordad, como mínimo siempre que sea 600 queens. En este caso tiene que ser un plumas ligero, pequeño, no de esos gruesos. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar a modo un poco de como capa encima del forro polar, a modo incluso hasta de forro polar. Si lo hacemos en verano, pues igual a lo mejor con el forro polar tenemos suficiente. Si lo hacemos en invierno, sí recomiendo que os llevéis un pluma de estos ligeros. Como digo, pesa muy poco, ocupa muy poco espacio, se comprime mucho. ¿Cómo sería la forma de guardarlo? Pues esto trae una bolsilla por aquí y lo meteríamos por aquí. Así, haciendo un poco rápido. Y como veis, pues hace una pelota y ocupa pues muy poco. Y luego ya como cuarta capa, y esto sí es una prenda que sí es totalmente imprescindible, así haga buen tiempo, haga mal tiempo, sea invierno, sea verano, es la chaqueta impermeable. Una buena chaqueta impermeable. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo nos va a surgir una llovizna, un aguacero, para protegernos del viento, cuando es impermeable también cortamientos. Por lo tanto, os recomiendo que siempre la llevéis por seguridad. Igual también, es muy ligera. Hoy en día la hacen con estas branquias, aquí debajo de la axila, que se abren para ventilación. Igual estas chaquetas no recomiendo nunca que las pongáis, por ejemplo, cuando estéis subiendo a la montaña, porque por mucho con las prendas que son transpirables, una chaqueta impermeable nunca es transpirable. Siempre cuando empezáis, a poco que la pongáis, vais a empezar a sudar y os van a formar un vaho, una gotita de agua que os van a mojar. Esto hay que ponerlo pues cuando llueve o un día de viento que esté ya calando el frío, etc. Pero siempre hay que llevarlo. ¿Cómo se comprimiría? Pues muchas formas. Una forma
más sencilla pues sería, hacemos esto y la propia capucha lo utilizamos como envase. Y veis como no se queda nada, no ocupa nada. Y luego, otras cosas, pues una gorra. Yo prefiero una pava, la típica pava que tiene, por ejemplo, cola detrás. No muy estético, pero bueno. La otra, pues una gorra normal. Y una gafa de sol, muy importante siempre llevar una gafa de sol. Otra cosa muy importante es que la ropa siempre se guarda en bolsas de este tipo, bolsas zip. Estas las podéis encontrar en cualquier supermercado, son muy baratas. Os recomiendo que hagáis, digamos, 3 tipos de bolsas. Una para la ropa interior y calcetines, en otra metáis los pantalones, en otra las camisetas y en otra de plumas. ¿Por qué? Porque las protegen de la humedad. Pensad que en Galicia y en el norte de España hay mucha humedad y llueve. Las protege de la humedad, de los olores y demás. Y por lo tanto, incluso a la hora de distribuirlo en la mochila va a ser mucho más fácil para buscarlo y sacarlo rápido. Además, el móvil, los documentos privados, el pasaporte y demás, muy importante guardarlo en este tipo de bolsas para que no se dañen rápido. Entonces, muy importante, nunca olvidéis este tipo de bolsas. Sin más, esto ha sido todo y nada, espero que estos consejos ayuden a que tengáis un buen camino de Santiago y nos vemos en la próxima. Saludos.